este calificativo que les dan de único y sabio Dios. Si recuerdan, cuando hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, nosotros referimos a 3 versículos. El otro es Romanos 16:27, que es también dentro de la doxología de Pablo en la carta de Romanos. Ahorita no vamos a ir a él porque vamos a regresar más adelante a él y vamos a entender con un poco más de detalle esta situación que les platico acerca de cómo Dios, cuando vemos esa obra magnífica, completa, con nuestro limitado entendimiento, podemos ver con mayor claridad que el único y sabio Dios ha obrado de esa forma, con sabiduría, una sabiduría que solo puede tener el único y verdadero Dios, ¿sí? MacArthur dice: la sabiduría de Dios es la acción omnisciente con una santa voluntad. Lo repito, MacArthur enseña: la sabiduría de Dios es la acción omnisciente con una santa voluntad. La omnisciencia. Vimos que la omnisciencia es la base o el preámbulo o la precondición para entender la sabiduría. Por eso lo abordamos justo antes de entrar a este atributo. ¿Qué es la sabiduría? Es esa omnisciencia, todos estos conocimientos de Dios, el conocimiento absoluto y perfecto en acción. Es, como dice el propio MacArthur, una omnisciencia práctica, es decir, todo esto que sabemos llevado a la práctica. Muchas veces, no sé si les ha tocado, que encontramos algún profesionista que sabe mucha información, está lleno de conocimiento, pero cuando se trata de la práctica no sabe hacer nada. Alguna vez un maestro en la maestría nos ponía el ejemplo de que en la cómo habían no, ahorita que lo pienso no estoy seguro que fue en la maestría, pero cómo habían ingenieros que preparados en el Tecnológico de Monterrey no sabían hacer una tele, y los ingenieros del Politécnico sabían con toda perfección cómo llevarla a cabo. Igual y habría cosas que los del Politécnico no sabrían hacer, pero finalmente los del Tecnológico de Monterrey tendrían mucho conocimiento, pero en la práctica llevar a cabo esos conocimientos no los sabían llevar a cabo. ¿Qué pasa con la sabiduría de Dios? Dios no solo lo conoce todo y lo conoce todo a la perfección, sino sabe cómo hacer uso de esos conocimientos, de esa sabiduría y llevándola a cabo. Y lo hace sabiamente. Es una voluntad santa, es decir, cuando Dios lleva a cabo esta omnisciencia a la práctica, es decir, sabiamente, lo hace con una voluntad santa, esto es, con un propósito y un fin bueno y puro. Todavía no llegamos al atributo de la santidad, se los comenté en su momento, es probablemente el último atributo que vamos a ver, no solo por la complejidad, sino porque nos va a abrir la puerta perfecta para entrar al siguiente fundamento, que es Jesucristo. Pero por lo pronto quedémonos con ese entendimiento. Cuando nosotros hablamos acerca de la de la soberanía de Dios, nos quedamos con que muchas veces entender la sabiduría, la soberanía y la omnipotencia de Dios nos podrían llenar de temor. ¿Por qué? Porque si los entendemos fuera del contexto de la misericordia, del amor, de la sabiduría, de la santidad de Dios, nos podrían llenar de temor. Pero debemos de recordar cómo Dios obra perfectamente también con todos sus atributos. Es decir, todos los atributos de Dios los obra Dios. Cuando todo lo que obra Dios actúa en un perfecto equilibrio, sus atributos, todos, absolutamente todos, y de la misma forma en que obra sabiamente, obra con amor, obra con santidad, obra con misericordia, obra con justicia. Pero todo esto le da un perfecto engranaje a través de la sabiduría. Si Dios sabe todo, entonces todo lo que Él sabe o todo lo que Él hace es definitivamente sabio.
¿Por qué? Porque no va a haber absolutamente nada, ni una molécula, ni un hecho que no esté dentro de la consideración de lo que Dios está obrando. Dios va a obrar todo perfectamente. Dios conoce todo, conoce el fin desde el principio. Es decir, Él sabe no solo cómo va a concluir todo, lo sabe desde el principio y aún desde antes de que empiecen a pasar las cosas. Esto lo veíamos también hablando de la omnisciencia. Vamos a Isaías 44. Isaías 44. Isaías 44, versículos 6 y 8. Vamos a leer desde el 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclama lo venidero, lo declara y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios habla acerca de cómo Él es el único Dios. Pero fíjense las referencias a que hace de todo el plan perfecto que tiene. Habla del fin que tiene para su pueblo. Habla de cómo todo lo anunció desde antes. Entonces, esta referencia es importante porque debemos de entender que Dios no solo conoce el final de todas las cosas, no es algo que va descubriendo, es algo que ha decretado y lo conoce desde el principio. Desde el principio conoce cómo van a terminar las cosas. Dentro del mismo Isaías vamos al capítulo 46. Versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si ustedes recuerdan, estos son versículos que hemos tomado, no solo al hablar acerca de la omnisciencia de Dios, hablamos de ellos al hablar acerca de la soberanía de Dios, hablamos de ellos, si no me equivoco, cuando hablamos acerca de la eternidad de Dios y de la omnipotencia de Dios, porque todos los atributos de Dios están actuando conjuntamente están actuando. Entonces, de esta forma, lo que termina sucediendo es que Dios, en esta sabiduría, hablando concretamente de la sabiduría de Dios, vemos con claridad que todo esto que acontece lo conoce desde el principio. Este conocer, y si sabe Él de dónde empieza y dónde va a terminar, es porque sabe también por dónde va a pasar. Es decir, su conocimiento es perfecto y su sabiduría, al ordenar tanto el fin como el principio, como todo lo que va a acontecer, lo hace sabiamente. Insisto, no hay nada que se escape de su conocimiento, no hay ni un hecho, no hay ni una molécula, no hay ni un solo cabello de nosotros que no lo sepa Dios. Es decir,
aún las cosas más mínimas las conoce, y conociendo el principio y conociendo el final, lo ordena todo en su infinita y perfecta sabiduría. ¿Queda claro? Esto es el preámbulo de lo que es la sabiduría. Vamos a ver cómo esa sabiduría está manifestada no solo en su palabra, sino aún en la creación. Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Fíjense, si nosotros recordamos, cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, uno de los argumentos a los que hicimos referencia fue justamente a la perfecta creación de Dios. Como la perfecta creación de Dios, todo lo que existe, toda la creación misma es una evidencia no solo de la existencia de Dios, sino de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque todo está en un equilibrio no solo muy complejo, sino perfecto. Hoy la ciencia no escapa a la conclusión de que hay una inteligencia creadora detrás. Aducir que todo es bajo o que llegamos a este punto y todo lo creado, todo lo que incluso una sola célula contiene, atribuirlo al azar sería no solo un grave error, sino una fe mucho más grande que la que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque las evidencias de Dios son mucho más claras. La perfecta creación de Dios y el perfecto equilibrio, esto que se conoce en inglés como el fine tuning o la perfecta sintonía o armonía en todas las leyes y aún en las cantidades creadas, son absolutamente asombrosas. Sería imposible llegar a la conclusión, como les digo, de que fue el azar la que llegó a permitir la vida. ¿Por qué? Porque aún la más mínima variación en las fuerzas, en las moléculas, en los átomos, haría imposible la vida. Imposible. No sé si se acuerdan cuando hicimos incluso referencia para descartar al azar, hablábamos, no me acuerdo de las cifras, la verdad, pero hablábamos de una inmensa bola de bingo en la que contuviera puras bolas negras y solo una bola blanca. Millones de bolas negras y una sola bola blanca. Que diéramos vuelta a esa bola de bingo y cuando lo sacáramos al primer intento, sacáramos la blanca. Bueno, pensar que lo podríamos hacer 3 veces seguidas y pensar que eso fue azar sería un absurdo. Es evidente que alguien metió la mano. Y es evidente en esta creación, en la perfecta creación de Dios, en los perfectos equilibrios, en lo complejo del diseño, que hay un Dios, que hay una inteligencia. Y además que lo hizo con sabiduría, como lo menciona el Salmo 104, 24. Hablábamos también, cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, acerca de cómo Dios mismo usó este argumento para contestar no la duda que tenía Job, pero sí para manifestarle que Él es Dios. Job capítulo 38. Job capítulo 38. ¿Sí va quedando claro? Sí. Versículos 31 a 37, por favor. Job capítulo 38, versículos 31 a 37. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión?
¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos?